Lección Redes de Discipulado, del 19 al 25 de julio. La palabra de su gracia. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos, capítulo 15, versos del 7 al 11. Este es el discurso que Pedro pronunció en medio de lo que se ha conocido como el Concilio de Jerusalén. Este magno evento fue convocado por causa de un grave problema que existía en la iglesia, mismo que se estaba extendiendo por todas las regiones hasta donde en ese entonces se había extendido el Evangelio. Amados, Dios no nos ha prometido que todo en la vida será color de rosas, así como tampoco Dios nos ha prometido que cada día será un día de complacencia y lleno de placer. La historia de la iglesia, narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el registro de la conquista de todos los problemas que la iglesia enfrentó. Los problemas de nuestra vida aparecerán por múltiples causas y razones. Muchas veces los problemas pueden ser el producto del crecimiento, de la expansión, así como también puede ser el producto del desarrollo y los choques en las relaciones humanas provocadas sencillamente por el avance. Incluso las bendiciones más adelante pueden acarrear problemas. Podemos decir que queremos bendición, pero tenemos que estar conscientes que esa bendición puede provocar celos, envidias y que necesitemos más recursos por causa de la bendición. Todos los problemas anotados no incluyen la participación de Satanás, enemigo de la iglesia. No hemos mencionado las persecuciones que sufrió la iglesia, algunas veces por predicar el Evangelio de Jesucristo y en otras ocasiones por el solo hecho de existir. El capítulo 15 del libro de los Hechos es el cofre que guarda las joyas de la solución de los conflictos internos y de los problemas. Tanto en la vida como en la iglesia, abramos nuestros corazones, escudriñemos la palabra de Dios y recibamos los tesoros de la revelación. El Génesis del Concilio de Jerusalén nos ubica en la expansión de la iglesia. Recordemos que la iglesia se inicia entre la población judía de Jerusalén, que luego de la persecución de Esteban, los discípulos fueron esparcidos, pero donde iban únicamente compartían el Evangelio a los judíos. Recordemos que por primera vez se unieron los judíos con los gentiles a la ciudad de Antioquía, en donde se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Recordemos también que desde Antioquía el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé para el movimiento misionero que llevó el Evangelio al resto del Imperio Romano, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, versos del 1 al 4. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, versos del 19 al 26. La gracia no necesita añadidura. Al concluir su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, iglesia de donde habían salido a cumplir su llamado. En aquellos días llegaron a Antioquía provenientes de Jerusalén,
algunos judíos fariseos, convertidos al evangelio, que pretendían imponer las prácticas judaizantes a los gentiles, tales como la circuncisión, guardar la ley, guardar el sábado, abstenerse de ciertos alimentos y observar todas las ceremonias y las fiestas judías. Esta enseñanza de los judaizantes provocó la reacción de Pablo y Bernabé, con quienes pretendían imponer cargas religiosas a los discípulos, modificando la obra redentora de Jesucristo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos capítulo 15 versos 1 y 2. En Jerusalén se presentaba la misma situación divisoria, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos capítulo 15 versos 4 y 5. En vista de que presentaban dos posiciones antagónicas con respecto a la salvación y a las prácticas judías por parte de los gentiles convertidos, los apóstoles y los ancianos de la iglesia convocaron a todo el liderazgo para tomar una decisión y remitir esta a todas las iglesias fuera de Jerusalén. Al momento que Pedro toma la palabra, relata cómo el Espíritu Santo le había guiado a predicar a los gentiles en la casa de Cornelio. Pedro cierra su disertación afirmando: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos capítulo 15 verso 11. En palabra de Pedro, la gracia que nos ha traído Jesucristo para salvación es la gracia que también nos traerá solución a este problema. Amado, todo conflicto en la vida, todo problema, toda situación complicada, tiene respuesta en la gracia de Dios. ¿Deberían los gentiles convertidos a Jesucristo ser obligados a cumplir estrictamente las ordenanzas de la ley de Moisés, tal como lo hacen los judíos? Para nuestros hermanos de la iglesia primitiva no había ni un sí o un no definitivo. Sabiamente el liderazgo de la iglesia de Antioquía dispuso que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén, con algunos hermanos, incluidos los judíos convertidos, para presentar este asunto ante los apóstoles y autoridades de la iglesia y recibir del Señor una respuesta definitiva. Las conclusiones del Concilio de Jerusalén han quedado insertadas en la palabra inspirada, por tanto, tiene vigencia eterna y nos alcanzan hasta nuestros días y hasta que Cristo venga. Lucas escribe: después de mucha discusión, expresión con la que nos quiere transmitir las diferentes corrientes de pensamientos, biológicas y prácticas enfrentadas en el Concilio de Jerusalén, después de que Pedro invocara la gracia de Dios como una fuente de solución, Pablo y Bernabé también presentaron su posición y su testimonio de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles con señales y prodigios. Finalmente, Jacobo resume todo lo que se ha planteado y presenta la conclusión. Cuando se nos presenten problemas o conflictos en la vida, recordamos los principios que llevaron a la iglesia del libro de los Hechos a la solución de un conflicto que amenazaba con su propio exterminio. Estos principios operan en la vida personal, en la familia, en la vida laboral, en la administración financiera y en toda actividad humana. En la conclusión del Concilio de Jerusalén, únicamente se les pide a los gentiles convertidos al Evangelio que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si guardaréis, bien haréis. Hechos capítulo 15, verso 29. Estas 4 restricciones o prohibiciones que cubrían tanto a los judíos como gentiles, como discípulos en la iglesia de Jesucristo, se pueden resumir así. 1. Rechazar la idolatría, absteniéndose aún de comer cualquier alimento sacrificado a los ídolos. 2.
ingerir sangre, por cuanto la palabra de Dios establece que la vida está en la sangre. Esto no incluye las transfusiones sanguíneas por prescripción médica, ya que en estos casos el interés superior de la vida prima sobre cualquier otro concepto. 3. Ingerir carne de animales ahogados o estrangulados, cuya sangre haya permanecido en su cuerpo después de la muerte. 4. Pecados sexuales. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Más adelante, Pablo dirá que el que fornica contra su propio cuerpo peca. En la palabra de gracia encontramos solución para cada problema de la vida. En la gracia de Jesucristo se encuentra una solución para todo problema. Todo comenzó con un grave problema, con una gran contienda, que produjo una gran discusión como una amenaza de división acompañada de una gran confusión. Gracias a Dios que la historia no concluyó así. De la solución a aquel agudo problema, hoy disfrutamos la bendición de la libertad en Cristo. Si la gracia del Señor Jesucristo opera, todo problema tendrá solución. Pedro, que caminó 3 años y medio con Jesucristo, aprendió que para Jesús todo problema o conflicto era un medio para presentar una solución, mayormente expresado por un milagro. Si somos seguidores de Jesucristo, para nosotros, todo problema, conflicto, lucha o dificultad que enfrentemos, hemos de encontrar solución en la gracia del Señor. A Jesús le trajeron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Era una verdadera trampa para el Señor. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley que nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Juan, capítulo 8, versos 4 al 6. Si Jesús decía que había que apedrear a la mujer por su pecado, estaba renunciando a todas sus enseñanzas sobre el amor, como la misericordia y el perdón de Dios. Por el contrario, si decía que no había que apedrearla, estaba tolerando el pecado. Ambas respuestas posibles dejaban mal parado al Señor. Eso resolvió este problema con sabiduría, discernimiento, amor, poder y restauración. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Juan, capítulo 8, versos del 7 al 11. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo capítulo 12, verso 2. La acusación de los fariseos fue el trampolín que Jesús utilizó para dar una gran enseñanza sobre el día de reposo y el Señor del día de reposo. Pero Él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo capítulo 12, versos 3 al 8. En otra ocasión, los fariseos interrogaron a Jesús con respecto al impuesto para tener otra acusación de cómo acusarle. La respuesta de Jesús es admirable. Viniendo a ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Marcos capítulo 12, versos del 14 al 17. Son muchos los ejemplos que podríamos citar en este respecto. Por razones del tiempo y el espacio me remito a los dos siguientes. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versos del 25 al 30. ¿Recuerdas la alimentación de los 5,000? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Marcos capítulo 6, versos del 34 al 37. Dadle vosotros de comer. Jesús encontró la solución para un problema al que ni la multitud ni los discípulos le veían salida. La gracia de Jesucristo siempre tendrá una solución para cada problema. La gracia del Señor Jesucristo responde a la iglesia. La gracia de Dios se activa en la iglesia. De igual modo como la gracia se mueve en la iglesia, si unimos los dos grandes pensamientos desarrollados en los puntos anteriores, hemos de concluir que cuando enfrentemos un problema, un conflicto o un tema al que no encontremos solución, debemos presentarlo a la iglesia. Con esto me refiero no a que la iglesia como institución nos dará la solución o resolverá nuestro problema, sino a que en la iglesia reside el poder, la unción, la fe y la sabiduría que necesitamos para ver la respuesta divina a nuestras situaciones difíciles. Toda la gracia de Dios se mueve en la iglesia. El liderazgo de la iglesia de Antioquía, al verse inmerso en un problema que podía dividir y hasta estancar a la iglesia, decidió buscar la respuesta en la propia iglesia, en este caso enviando a Pablo y a Bernabé a la iglesia de Jerusalén. Leemos la ordenanza de Pablo a la iglesia de los Corintios: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar a sus hermanos, sino que con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Primera de Corintios capítulo 6, versos del 1 al 6. La iglesia ha sido dotada de autoridad delegada para ministrar a los discípulos y aplicar las soluciones divinas a todos los problemas. Traslademos nuestra mirada ahora a la exhortación de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versos del 13 al 16. Santiago adopta la posición del pastor principal de la iglesia. Desde su posición de autoridad y carácter de ministro de Jesucristo, presenta a la feligresía la manera de encontrar respuestas a sus problemas de salud, de relaciones o de cualquier tipo. La oración, las alabanzas, la administración de los pastores de la iglesia, la oración congregacional, la fe en la palabra de Dios, la confianza en el sacrificio de Jesucristo, son los agentes de la iglesia para conectar al discípulo en necesidad con el Dios de toda respuesta. La iglesia tiene la autoridad divina para bendecir. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 12. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, verso 7. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versos 14 al 17. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos capítulo 13, verso 3. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 14, verso 23. La palabra de gracia ha establecido los parámetros y principios para encontrar la solución divina a nuestros problemas, por la oración, el consejo, la administración y la orientación de la iglesia. Si los ancianos y líderes de la iglesia de Antioquía reconocieron que la gracia de Dios reposa en su iglesia, hemos nosotros de seguir su ejemplo. Amén.